Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Iniciando la semana, hoy lunes 13, pues recordemos el tema general para la semana es pues a uno de estos mis hermanos pequeños. Esto lo dijo Jesús, es la recomendación. Y para hoy lunes 13 de febrero, pues estamos con la provisión de Dios para los pobres. Es el tópico que vamos a meditar en esta mañana, para la cual pues yo les invito que reverentemente inclinemos nuestros rostros para orar a Dios y que sea Él el que nos dirija en este breve estudio. Oremos, Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Bendícela, por favor, danos entendimiento para que el consejo pueda quedar grabado en nuestras mentes y sobre todo pues para poderlo poner en práctica. Quede con nosotros y acompáñanos. Es nuestro ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice la lección de esta mañana que en sus escritos los autores bíblicos incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, para los extranjeros, las viudas, los huérfanos. Tenemos registros de esto desde el Sinaí, y en el cual dice la palabra de Dios: 6 años sembrarás tu tierra y allegarás, dice, tu cosecha, pero el séptimo año dice que la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quede, dice, coman las bestias del campo. Así será, dice, con tu viña y tu olivar. Esto lo encontramos en esta ordenanza, prácticamente la encontramos en Éxodo 23, 10 y 11. Eh, yo quiero hacer como un paréntesis en esto, mis apreciados hermanos. Esto es la provisión que Dios hacía para el pobre. Aquí en nuestro medio usted dirá, bueno, eso era allá en el pueblo de Israel, pero en nuestro medio yo al menos tengo mis recuerdos cuando, bueno, crecí en un hogar en el cual pues mi padre era agricultor, sembraba, y yo recuerdo que al final de la cosecha, después que se recogía, tenían ese concepto nuestros padres. Yo no sé de dónde lo habían aprendido, porque yo puedo testificar también que mi padre nunca lo vi con una Biblia en la mano, nunca lo vi visitar una iglesia también, pero más sin embargo tenía ese concepto. ¿Quién se lo había infundido? Pues pienso que su padre, o sea, mi abuelo, y él tenía ese concepto que al final de la cosecha, pues, eh, decía a mis hermanos mayores: no rebusquen tanto el restrojo, se le llama allá en Oriente, donde se ha sembrado la milpa, maicillo, se le sembraba frijol también. No rebusquen tanto el restrojo, deje. Y yo recuerdo que al final preguntaban a mi padre si ya había retirado su cosecha, y él decía sí, y entonces entraba todo el que quisiera a buscar, y muchos se beneficiaban, que encontraban bastante grano del que se cultivaba. Yo pude observar eso también acá, se dio aquí aquí ya en San Salvador, en los que eran dueños de fincas. Y en las fincas se veía eso también. Después de las cosechas de corte de café, todo el mundo entraba a los cafetales a recoger lo que se había caído, a veces lo poco que había quedado en los árboles, y eso el dueño de la finca se los compraba a lo que lo recogía. Es una forma de ayudar al pobre. Y qué bonito norma, qué bonito principio que Dios estableció en el pueblo de Israel, como dice, para el pobre, para el extranjero, para la viuda y para, pues, bueno, el necesitado. Y allá la orden era que era un año que dejaban la tierra, y por supuesto ahí quedaban sembrados plantas de uva, de diferente de lo que cultivaba el pueblo de Israel, y el pobre se beneficiaba de eso en ese año. Eso era para ellos, era la provisión que Dios había hecho. Vamos a dar los dos eh, citas bíblicas que tenemos allí. La primera está en Levítico 23, 22, y allí el Señor
instruye a su pueblo Israel y le dice, y cuando segares la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar, dice, el rincón, o sea, nosotros aquí podríamos decir las orillas, ¿no? De tu asa, dice, ni espigarás, dice, tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Ese es el mandato que manda Dios. Es la provisión que prácticamente estaba haciendo Dios para el pobre, el necesitado. Y está el otro texto del Deuteronomio 15:11 que dice de la siguiente manera, eh, porque no faltarán menesterosos, dice, en, en, en medio de la tierra. Por eso yo te mando, dice, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. También es la obligación de ayudar al pobre, al menesteroso, con lo que Dios a nosotros nos ha bendecido. Abrir su mano, hermanos, es para brindarle la ayuda a aquel que lo necesita. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En nuestros planes a nosotros se nos aconseja, y más que todo, acuérdense, estamos en el trimestre hablando de mayordomía y administrando para el Señor. Y aquí nosotros en nuestros planes de eso nos aconseja, que son tres logros que deberíamos de hacer, dice, de todo lo que nosotros percibimos. Bueno, el primero que nos ponen acá, pues yo estaba leyendo allí, es que la fidelidad con Dios, va, el diezmo y la ofrenda. Lo segundo dice lo que usted va a invertir en su hogar, en su familia, y debería de hacer, dice, planes y tener un fondo para ayudar al pobre, al menesteroso. Esto también, mis hermanos, yo pienso que esto también se aplica si lo aplicamos a nuestra vida, esto también se aplica a la iglesia. La iglesia debe tener un fondo para pobres, para el necesitado, para todo aquel extranjero que vea, hermanos, si el pobre, el necesitado, el del extranjero, todos saben que donde puede haber una ayuda es en una iglesia. Y usted ve que todo lo que están en esta situación, en esta condición, ¿a dónde se acerca? A las iglesias. Y ahí es donde deben de encontrar su, su solución a este problema. Muy bien, generalmente dice, se entiende que hermano, eh, aquí se refiere, dice, a pares israelitas o a compañeros de creencia. Eso, creo que nosotros decimos hermanos. También pensamos, dicen ellos, como los pobres dignos o estos mis hermanos pequeños. Los salmos dan instrucciones y vamos a leer unos cuantos salmos ya que están escritos aquí. Dice que los salmos dan instrucciones sobre cómo debemos tratar, dice, a los necesitados. Y dice, defiendan al débil, al huérfano, hagan justicia, dice, al afligido, al menesteroso, libren al afligido y al necesitado. Librenlo, dice, de mano de los impíos. Así dice el Salmo 82, 3 y 4. Más adelante encontramos, dice, este pasaje indica, dice, nuestra participación en formas que van más allá simplemente de proporcionar alimentos, ayudarlos en sus necesidades. A veces no solo es la necesidad de alimento, sino que de otras necesidades que tiene el pobre. Luego están, dice, las promesas que vienen, ayudan a los necesitados. Al que da, dice, al pobre, dice, no tendrá pobreza, dice Proverbios 28, 27. También dice Proverbios 29, 14, el rey que juzga con verdad, dice, a los pobres, afirma su trono para siempre. Muy bien. Y también dice el rey David, señaló, dichoso el que se preocupa por el pobre, el Señor lo librará, dice, del día malo. Esto está en el Salmo 41:1. Esto entonces siempre ha habido, dice, una prioridad en el antiguo Israel, aunque a veces se había perdido de vista. Hoy esto, mis hermanos, creo que nos está pasando igual al antiguo Israel, se ha perdido de vista. Vemos las necesidades en los pobres, los necesitados, en las viudas, y somos a veces indiferentes a estas cuestiones. Um, Me llamó mucho la atención lo que a continuación quiero comentar un poquito, porque esto también se asemeja y tristemente hay mentalidades, incluso en nuestra iglesia,
con este pensar. Y por eso leo textualmente lo que el autor de la lección aquí escribió y dice, en cambio, dice, incluso en tiempos más modernos, hermano, especialmente dice en Inglaterra, bajo el impacto, dice, de lo que se conoce como darwinismo social. Yo no le voy a entrar mucho a esta palabra darwinismo, pero entiendo que es algo como discriminatorio, ¿no? Muchos piensan, dice, que no solo no hay un imperativo moral para ayudar a los pobres. De hecho, dice, estaría más, estaría mal, dice, hacerlo. Al contrario, dice, siguiendo las fuerzas de la naturaleza, en las que las fuerzas sobreviven a expensas de los débiles. Oiga bien lo que a continuación dice. El darwinismo social creen que sería perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres y a los enfermos. Mire qué tremendo. A los indigentes, dice, porque si se multiplican, solo debilitarían, dice, el tejido social de la nación en su conjunto. Aunque suene cruel, dice este pensamiento, es el resultado lógico de la creencia en la evolución y la falsa narración que esta dice, que esta proclama, perdón. Muy bien, ¿por qué traigo esto? Y lo leí textualmente, porque realmente, no sé si nosotros a veces como cristianos y en especial en nuestra iglesia tenemos esa mentalidad de darwinismo social, porque yo he oído de muchos hermanos, no solo de uno, de muchos hermanos, y a veces, más que todo cuando se hace obra misionera, si llegan a lugares que son lugares de gente pobre, eh, yo he escuchado expresiones que dicen, bueno, esta gente, hermanos, a veces es un problema traerles el evangelio de Dios, alguien por ahí, porque se convierten en carga para la iglesia. Estos no aportan a la iglesia, sino que se convierten en carga. Es tremendo tener ese pensar. Yo pienso que hubiera dicho Cristo de los pobres de hoy en día, cuando les llegaba el mensaje, cuando llegaba a suplir sus necesidades, bueno, cuando llegaba a curarles sus enfermedades. Hermano, para eso ha sido puesta la iglesia. Si bien es cierto, en la iglesia van a llegar unos que sí, van a aportar mucho, otros quizás poco, otros así regular y otros nada. Pues para eso es el propósito de la iglesia, para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano y al necesitado. Por eso insisto, bonito el tema de esta mañana, la provisión de Dios para los pobres. Debe de haber una provisión en la iglesia para todo este tipo de personas, que cuando lleguen mis hermanos no se ande corriendo allí con cuánto le ayudamos, qué le damos. Debería ya también haber una, como diríamos, una suma estipulada para ayudar a este pobre. O debería de haber alimentos para ayudar al pobre. Si no, se le quiere aportar una cantidad de dinero. Así es que todo esto es lo que Dios manda. Para eso es la iglesia, para eso está la iglesia, pienso yo. Posiblemente haya otro pensar. Yo no sé cuál es el pensar, como digo, de estos hermanos que yo he escuchado que dice que a veces muchos hermanos a los cuales les llevamos el mensaje de salvación, pero que son gente pobre, que en vez de hacer una ayuda para la iglesia se convierten en una carga. Es triste tener ese pensar, porque entonces, ¿dónde está el amor a nuestro prójimo? ¿Dónde está ese amor que Cristo vino a darnos ejemplo? Y nos decimos que somos seguidores de Cristo, es lo peor. ¿Y qué es un seguidor de Cristo? Pues un discípulo de Cristo, pues, es hacer lo que Cristo vino a hacer y a manifestar a este mundo. Quiero el Señor, mis hermanos, que nosotros individualmente, porque es el llamado, la elección es para nosotros, he estado escuchando algunos que comentan la elección también para nosotros, para nuestros líderes, para nuestra iglesia. Que aprendamos el consejo. Tal vez en lo que esté su alcance, en lo personal, en su vida personal, haga una provisión para el pobre y téngala allí. Y cuando se le acerque a alguien con necesidad,
y usted no ande pensando esto me va a hacer falta, que lo tenía destinado para eso. No, por eso el consejo es sabio, que usted haga provisión para tener ese fondo para cuando ese momento llegue. Usted no se va a sentir diezmado en que se privó de algo por ayudar, no, porque ya usted ya ha hecho esa provisión. Y de ahí usted va a tomar lo que usted crea conveniente, con el cual va a solucionar el problema de aquel necesitado, de aquella viuda, de aquel pobre o de aquel huérfano. A eso nos ha mandado el Señor. Quiero el Señor que entendamos la lección en esta mañana, así breve, pero concreto, que realmente estamos para ayudarnos los unos a los otros. Y no solo de palabras, hermanos, sino que con hechos. Quiero, Señor, que pues en nuestros corazones haya esa disposición de hacer esa provisión para todos aquellos que lo necesitan. Termino con lo que dice. El Evangelio dice, la idea que Cristo, perdón, es decir, el Evangelio, la idea de que Cristo murió por todos, ¿cómo debería afectar, dice, la forma en que tratamos a los demás, independientemente de quiénes sean? Cristo murió por todos, hasta por el más encumbrado, podríamos decir, el más sabio, el más poderoso económicamente, como también por aquel más pobre, por aquel indigente, por aquel que no, tal vez es ignorante. Quiero el Señor pues que eso prevalezca en nuestra vida, que esa buena costumbre, ese mandato que es de parte de Dios, pueda ser un hecho en cada una de nuestras vidas. Y qué bonito sería también verlo reflejado en nuestras iglesias. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a tener corazones realmente sensibles. Bendiciones para este día.